Buenos días. Hoy me gustaría empezar destacando que hemos dado 615 nuevas altas, 615 nuevas personas que se han curado, que representan ya el 64% de las personas que han sufrido la enfermedad desde que empezó la pandemia. Las nuevas altas, desde la última actualización, las 615 se reparten de esta manera por provincias. 115 en la provincia de Castellón, 133 en la provincia de Alicante y 367 en la provincia de Valencia. El total de altas acumuladas, 8.769. Nuevos casos positivos confirmados por PCR, 42. Por provincias, en la provincia de Castellón, 6, en la provincia de Alicante, 7 y en la provincia de Valencia, 29. Hoy el número de casos activos es de 3.552, lo que representa un 26% del total. Se ha producido, como ya venimos comentando desde hace varios días, una evolución descendente muy importante, ya que solo hace un mes teníamos activos el 90% de los casos. Hoy tenemos solo el 26%. También siguen bajando los ingresos. Tenemos 488 personas ingresadas a fecha de hoy, 49 personas menos que ayer. Y en relación a los ingresos de UCI, son 92 los pacientes que requieren cuidados intensivos, 4 menos que ayer. Ingresados por provincia, 43 en la provincia de Castellón, de esos 11 están en la UCI, 140 en la provincia de Alicante, 45 se encuentran en la UCI y 305 en la provincia de Valencia, 36 se encuentran en la UCI. A todos ellos esperamos su pronta recuperación. Además, quiero informarles que por el segundo día consecutivo no se ha producido ningún fallecimiento en la provincia de Castellón. Desde el 23 de abril no habíamos tenido 0 fallecimientos en Castellón y tampoco se ha producido ningún fallecimiento en la provincia de Alicante, algo que no ocurría desde el 16 de marzo. El número total de fallecidos son 7. 5 de ellos son residentes, 6 con PCR y 1 con un vínculo epidemiológico. De estos 7 fallecidos, ninguno en la provincia de Castellón, como les he indicado, ninguno en la provincia de Alicante y los 7, tristemente, se han producido en la provincia de Valencia. El número de altas de profesionales son 39. Por tanto, ya hemos dado de alta desde el inicio a 1.854 profesionales. El número total de profesionales sanitarios positivos en este momento asciende a 763. El número de PCRs y test rápidos que se han hecho desde el inicio hasta ahora asciende a 201.843. En residencias en estos momentos hay casos positivos en 76 residencias, 11 en la provincia de Castellón, 25 en la provincia de Alicante y 40 en la provincia de Valencia. Residencias bajo vigilancia sanitaria activa, 30. Provincia de Castellón, 9. Provincia de Alicante, 8. Y en la provincia de Valencia, 13. Como muy bien saben ustedes, hoy se acaba de publicar hace escasamente media hora en el Boletín Oficial del Estado las medidas que se van a implantar a partir del lunes en aquellos departamentos de salud que ustedes conocen ya, de los 10 departamentos de salud que pasan a la fase de desescalado 1 y que como les digo, han salido publicadas y que estamos ahora mismo estudiando y analizando para también trasladarla a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que estén informadas de las actividades que se van a poder llevar a cabo en estos departamentos. Y en el resto, pues seguimos trabajando para alcanzar cuanto antes esa fase 1. Y ahora ya quedo a disposición de los medios de comunicación para las preguntas que quieran y deseen formularme. Empezando por la cadena SER, pregunta Joan Saboigues. Bon dia, consellera. Bon dia. En primer lloc, volia preguntar ahir anunciaven que només 10 departaments de salut passaven a la fase 1 de la Comunitat Valenciana, es quedaven en aquesta fase 0 14 departaments de salut. És una notícia que ha deixat confós a moltes persones al llarg de tota la Comunitat Valenciana perquè en principi s'esperava que passaren
tots aquests 14 departaments més dels 10 que sí que han passat. No sé si té alguna xifra o dades sobre què és el que ha passat exactament, per què aquests 14 departaments de salut no han passat, perquè, per exemple, hi ha xifres com el cas de departaments com el d'Elx, que en principi tenien xifres inferiors o xifres més positives que altres departaments que sí que han passat de fase, com és el departament d'Alcoi. No sé si comptem amb aquestes dades que podrien un poc vislumbrar el que ha passat i si creu que se podria modificar esta decisió del govern, com ja s'han modificat altres mesures, com per exemple quan els xiquets van poder eixir al carrer, que en principi només podien anar als supermercats i després se va rectificar i podien eixir a passejar. I en segon lloc, ràpidament, volia preguntar-li, en principi les comunitats autònomes ja tenen l'opció de poder modificar els horaris d'eixir a passejar, d'eixir a fer exercici, sobretot per qüestions climatològiques. No sé si la Comunitat Valenciana ja es planteja modificar aquests horaris, per exemple, per a que els xiquets no isquen en les hores de major calor. No sé si ja n'hi ha alguna idea o alguna mesura presa. Muy bien, muchas gracias. Pues mire, me reitero en lo que dije anoche, y es que no conozco todavía los criterios que ha utilizado el Ministerio de Sanidad para que pasaran solamente 10 departamentos, pero seguiremos trabajando precisamente para que nos revisen ese examen y podamos seguir adelante, porque ahora tenemos que mirar la semana que tenemos delante de nosotros. La empezamos el lunes, vamos a estrenar una nueva semana y vamos a trabajar duro para que ese examen pueda ser nuevamente revisado. En cuanto a los horarios, pues mire, de lo poquito que he podido leer, de lo publicado en el boletín, no me ha dado tiempo a mucho desde que porque hace escasamente pues media hora que se ha publicado, decir que sí, que estamos autorizados para poder llevar a cabo ese cambio de horario, de esas franjas de horario que tenemos para los menores y que habíamos propuesto al Ministerio, 2 horas por la franja alta y también por la franja baja, siempre que no ampliemos el horario. Por tanto, se aplicará en cuanto entre en vigor el lunes, nosotros lo comunicaremos para que también se aplique. Pasamos a las preguntas ahora de Antonio Teruel desde el diario Información. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Quería preguntarle, en los departamentos que sí que pasan a la fase 1, si se amplía la movilidad y en qué medida. Si personas que residen en uno de estos municipios pueden desplazarse a municipios del mismo departamento sanitario o si pueden desplazarse dentro de todo el territorio que esté en fase 1. Es decir, si, por ejemplo, desde un municipio del departamento de Alcoy se podría ir a uno del departamento de Elda o el de Xati-Ontinyent. Y también si, dado que a lo mejor algunas personas desconocen la delimitación exacta de los departamentos, porque puede que, evidentemente, sabrán cuál es su hospital de referencia, pero puede que desconozcan si algún municipio vecino pertenece o no a un departamento, si se va a difundir, o sea, la delimitación precisa de esas demarcaciones. Pues muchas gracias por la pregunta, porque esto puede aclarar muchas cosas a los ciudadanos. Nosotros publicaremos en la página web los departamentos que pasan a la fase 1 y, por tanto, en cada departamento pondremos los municipios que forman parte de él, para que cualquier persona que quiera hacer una consulta y saber si está en una fase 1 o se encuentra todavía en la fase 0, lo pueda comprobar, sobre todo en algunos municipios que a lo mejor, como usted dice, están limítrofes. ¿Cuál es la movilidad? Estamos ahora estudiando con detenimiento lo que dice la orden y me va a permitir que sea prudente, pero creo que van a poder moverse dentro de su propio departamento, los municipios que están dentro del propio departamento, y no podremos salir, salvo por cuestiones de trabajo laborales, los departamentos que no pasamos a la siguiente fase. Pero les concretaremos y les facilitaremos toda esa información que ahora mismo estamos estudiando, porque es amplia y porque además desciende muchísimo en algunas cuestiones y tenemos que leerla con tranquilidad para poder trasladarla a los medios de comunicación y colgar también la información en la página web, pero en principio de una lectura rápida parece ser que esos desplazamientos se pueden producir evidentemente dentro del propio departamento y puede uno moverse en los distintos municipios que forman parte de él. Lo que sí que es evidente es que cuando tenemos que desplazarnos por motivos laborales eso está justificado. Si no hay más preguntas, pasamos a las de Vicent Beibís de Valencia News. Hola, muy buenos días, señora consellera. Buenos días.
Gracias por comparecer de nuevo. Vamos a ver, no sé si es usted, creo que sí que lo es, consciente de la gravedad de que ahora tenemos una Comunidad Valenciana a 2 velocidades. Ayer la compañera del Levante, Laura creo que se llamaba, y otros compañeros le hemos pedido insistentemente por transparencia y ahora más que nunca el poder acceder a ese dossier que ustedes presentaron en el Ministerio para poder comprobar, porque aquí en la calle, y usted lo sabe, como todos los políticos, hay una sensación, o bien nos están tomando el pelo desde Madrid, o algo no se nos ha dicho. Entonces, para poder mostrar certidumbre, le ruego encarecidamente, no es una pregunta, sino un ruego, que nos pueda hacer llegar ese dossier para poder averiguar quién miente, porque alguno de los dos, o alguien nos está mintiendo, o alguien no nos ha dicho toda la verdad. Estamos de su parte, por supuesto, señora consellera, pero la Comunidad Valenciana y los ciudadanos necesitamos certidumbre en este momento, porque las consecuencias son brutales. Muchísimas gracias. Pues gracias, Vicent. Yo soy partidaria de publicar ese documento cuando otras comunidades lo publiquen, porque tenemos que medirnos con algo. Nosotros decimos que cumplimos los criterios y, por tanto, queremos también, si en algún momento el Ministerio decide que pueden publicarse los planes, pues evidentemente nosotros estamos dispuestos a publicarlo, pero para medirnos, evidentemente, con los criterios que se hayan podido utilizar, porque precisamente lo que ayer puse de manifiesto es que nosotros reunimos los criterios, y estoy hablando no solamente de los criterios objetivos que se establecieron en el documento que nos remitió en el Ministerio, que teníamos que remitir cumplimentado, y al que además le acompañamos de muchos anexos para que pudiera ver y pudiera tener una información más ampliada, pero evidentemente hay otros datos que son propios del Ministerio, que ya no solo facilita a la comunidad, sino que están colgados en su página web y que ayer también hice referencia a ellos. Por tanto, a mí me gustaría que si en algún momento el Ministerio decide que se publiquen, pues que podamos tener los planes de todo, porque no se puede publicar algo si no hay con quién compararlo o con qué compararlo. Claro, entonces me gustaría saber, señora consellera, si usted le ha pedido ya explicaciones al Ministerio y si no, cuándo se las va a pedir, porque alguien tendrá que asumir responsabilidades, o bien en el Ministerio o bien en la Consellería. Muchas gracias. Vamos a ver, yo como trasladé ayer y vuelvo a reiterarme, pedí conocer esos criterios y en eso es lo que voy a insistir en el Ministerio. Quiero conocer, no es pedir explicaciones, es pedir los criterios o las razones por las cuales se entendió que el resto de departamentos no podían pasar cuando considerábamos que podíamos toda la comunidad avanzar en una fase más. Todavía quedan muchas fases y ahora nosotros vamos a centrarnos en ese examen que tenemos y que queremos pasar cuanto antes a esa primera fase los departamentos que no lo han hecho. Y por tanto, ahí nos vamos a centrar y ahí vamos a poner todo nuestro esfuerzo para poder llegar cuanto antes a esa primera fase, con todas las garantías, como hemos dicho desde el principio. Nosotros queremos garantizar, por supuesto, el interés general, que nosotros que proteger la salud de los ciudadanos. Recibimos ya las preguntas de Chimo Aguar desde Valencia Plaza. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería, intentando profundizar y entender lo que ha pasado, pues saber pues durante la jornada de ayer, a ver, en los últimos días se apreciaba que las sensaciones y las vibraciones eran buenas respecto a las posibilidades de pasar, porque los datos también parecían bastante buenos. Pero yo entiendo que ayer el Consell no se entera en el mismo momento que lo está anunciando Fernando Simón de que no pasamos una serie de departamentos. Yo creo que antes, a lo largo del día, por lo que yo entiendo, sé y percibo, sí que hay cierta preocupación y nervios de que parece que hay problemas. Y por lo que me llega, hay conversaciones con el Ministerio pues para ver si se puede solucionar algún problema que existe, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que les dice el Ministerio o qué pegas les pone el Ministerio, pues si es la densidad poblacional, si es que detectan en ciertas zonas un repunte de casos. A mí me gustaría saber, porque yo creo que discuten ustedes con el Ministerio justificando y argumentando las razones que tienen para pasar, pero ¿hay algún factor que es motivo de discusión o hay algunos factores? Ya pues os podía aclarar esas últimas horas de qué discuten con el Ministerio para intentar
que la comunidad pase. Vamos a ver, esa discusión no es tal discusión. Hay unas conversaciones que se mantienen a nivel técnico entre el Ministerio y los técnicos del Ministerio de Epidemiología y el Departamento, la Dirección General de Salud Pública en cuanto al Departamento de Epidemiología. Es conversaciones a niveles técnicos, y nuestros técnicos nos dicen que no hay ningún problema ni ninguna dificultad para que pase la Comunitat Valenciana en su conjunto a la fase 1. A partir de ahí, cuando ya han hablado los técnicos, es cuando se me traslada a mí por parte del Ministerio que van a pasar solo 10 departamentos. Yo traslado al Ministerio que no comparto esa opinión, que quiero saber qué criterios se han utilizado, puesto que mis técnicos me dicen que sí que cumplimos y que en cualquier caso entiendo que deberíamos de pasar toda la comunidad, pero que estoy en disposición de poder relajar algunas de las medidas que se implantarían en la primera fase si considerara el Ministerio y se mantuviera en esa posición. Es decir, que avanzáramos todas la Comunidad Valenciana y que en aquellos departamentos cuyos criterios yo desconozco de por qué no debían de pasar, si se mantenía esa posición, al menos nos permitieran que nos implantaran todas las medidas. Algunas, por ejemplo, yo hice una propuesta como, por ejemplo, que en esos departamentos que a lo mejor hay una afluencia más, confluyen más ciudadanos, hay una mayor densidad, por ejemplo, no se implantara la medida de las reuniones de más de 10 personas, por ejemplo, que no se pudieran hacer seminarios o congresos con el número que establecía el Ministerio, es decir, que algunas de esas medidas no se implantaran ya en esos departamentos si lo que les preocupaba era la densidad. Si no era esa la preocupación, nosotros entendíamos que podíamos avanzar la comunidad. Y si no, yo les planteé esa posibilidad de que pudiéramos demorar algunos días la implantación de esa medida. Entonces, consellera, podemos entender que uno de los problemas efectivamente era referido a la densidad de población y no sé si había otro criterio técnico del que se ha hablado, que era la incidencia acumulada, aunque nuestros datos eran buenos a priori o mejores que los de otras autonomías. No sé si iba por ahí otro de los criterios, y ahí sí que quiero hacer otra pregunta directa, porque ayer usted fue muy dura, y sobre todo cuando hablaba de incidencia acumulada, que comentaba que es mucho mejor la de la Comunidad Valenciana que la de otras autonomías, como por ejemplo pues el País Vasco, y también de la forma que usted lo dijo, yo entiendo que cree que hay un poquito también de política en estas decisiones, porque por ejemplo el País Vasco, con el PNV al frente, pues aprobó el estado de alarma recientemente. Yo no sé también si ahí, es decir, si ve que hay cierto tinte político en alguna decisión. Yo no creo que haya ningún tinte político, sinceramente. Yo quiero entender que lo que hay son criterios técnicos que simplemente la Comunitat Valenciana quiere conocer por si hay algo que podamos corregir, si tenemos alguna debilidad. Es verdad que hay densidad y que nosotros tenemos una movilidad mayor por cómo es nuestro territorio, ¿no? Y nuestras áreas, sobre todo metropolitanas. Pero nosotros hemos demostrado que teníamos capacidad asistencial y capacidad de reacción. Y esos son criterios. Y ustedes han visto que a lo largo de la pandemia han podido ver en ese mapa de España los colores que se iban dibujando en cada una de las comunidades autónomas. Y la Comunitat Valenciana siempre, lo han dicho todos los expertos, se mantenía a unos niveles de los más bajos, entre las 6 comunidades que menos incidencia tenía. Por tanto, yo solamente, aquí se trata de pasar el examen y de que podamos poner en marcha enseguida nuestras actividades, porque lo necesitamos que vuelva nuestra actividad social, pero también necesitamos nuestra actividad económica, porque hay muchas personas que viven de esa actividad, muchos autónomos, nuestro turismo, y por tanto lo que queremos es, pasarlo cuanto antes. Si hay algo que han detectado que tenemos una cierta debilidad y depende de algo, si es de esa movilidad, es complejo porque evidentemente es así nuestra configuración territorial, pero queremos mirar hacia adelante para que el lunes, cuando yo me pueda sentar con el ministro, podamos abordar esta semana para alcanzar cuanto antes la fase 1 en aquellos departamentos que no han avanzado.
Gracias, consellera. Recibimos las preguntas ahora desde Apunt de Rosa Maria Mateu. Hola, consellera, bona Buenos vesprada. días. Mira, volia fer-li dues preguntes. D'una banda, des d'algunes formacions polítiques s'apunta que el racó d'Ademús no té cap cas de coronavirus. Si vostè ens podria confirmar aquest extrem. I, a més, al racó d'Ademús estan envoltats de diversos territoris de fase 1. Ixa per una part. Bueno, el Rincón de Ademuz, como saben, depende del departamento del Arnau, y el departamento Arnau, que comprende también parte de la ciudad de Valencia y se extiende hacia el interior, hacia el Rincón de Ademuz, entra todo. No se ha hecho una distinción dentro de cada departamento si una unidad territorial más pequeña podía pasar o no podía pasar. De todas maneras, en el Rincón de Ademuz, que tienen una población, una densidad bajísima, las medidas que tienen de alivio de poder salir y no tienen esas franjas de horarias como tenemos en las ciudades, pues creo que les va a permitir llevar un poco más esa espera para entrar a la fase 1. Sí, però vostè podria confirmar-nos que no hi ha cap cas de coronavirus, consellera? No puedo ahora mismo, no tengo ese dato aquí. Val. I l'altra pregunta que voldria fer-li és que, per exemple, Madrid ha anunciat que la setmana que ve tornarà a plantejar els informes per a poder passar a la fase 1. La Comunitat Valenciana va tornar-ho a plantejar? Por supuesto. A plantejar-ho també? Por supuesto. El lunes mismo queremos hablar. El lunes. Día 11. Sí. El lunes, Gracias. es que no sabía si me estaba escuchando, perdón. Gracias. Sí, el lunes día 11 nos sentaremos nuevamente con el Ministerio. Preguntas desde el periódico Mediterráneo de Sara Ríos. De las conversaciones que debieron haber ayer antes de las declaraciones de Simón anunciando el tema de la desescalada, a mí me gustaría saber, ustedes cuando fueron y presentaron la propuesta de la Comunidad Valenciana, ¿la presentaron por provincias, por áreas de salud? ¿Se presentó por provincias y luego se fue rebajando, dando los requisitos a las áreas de salud? ¿Cuál fue el planteamiento inicial? A ver, Gracias. El planteamiento no es el planteamiento, es los requisitos y los criterios que teníamos que reunir para pasar a la siguiente fase, cumplimentando un formulario muy extenso que nos solicitaba el Ministerio. El Ministerio lo único que nos indicaba es en ese plan que es global, que solicitábamos qué propuesta hacíamos. Y nosotros la propuesta que hicimos es de avanzar toda la Comunidad Valenciana hacia la fase 1. Pero es en su conjunto. Claro, pero ustedes plantearon hacerlo por áreas de salud. A lo mejor se debería haber hecho por provincias. No, es que los datos son generales, independientemente de usted de a qué unidad territorial se refiera, porque nosotros queríamos avanzar globalmente y, por tanto, no delimitamos porque no había que delimitarlo. No existía en el formulario ninguna delimitación. Nosotros podíamos haber hecho una propuesta y haber dicho esta zona no y estas sí, estos departamentos sí y estas no. Pero nosotros el plan que presentamos lo presentamos de que toda la comunidad pasara a la siguiente fase. Y luego preguntarle, ayer dijo que había pedido al ministro un poco aclaraciones. ¿Se le ha respondido a la llamada por parte del ministerio? Habla de que el lunes hay una reunión. ¿Es una reunión que le han concedido después de la decisión de ayer? Y también sabe si el presidente Puig ha hablado directamente con el presidente Sánchez, dada la situación ahora de una doble fase de desescaladas en la comunidad. A ver, Gracias. en primer lugar, las conversaciones que haya tenido el presidente le corresponderá al presidente trasladarlas si lo considera oportuno. Y en segundo lugar, decirle que vamos a reunirnos, a pedir la reunión, pero el ministro ya estuvo predispuesto en el día de ayer a mantener esa reunión el lunes, y no es que tengamos ya la hora fijada, pero que el lunes se producirá ese encuentro. Ignasi Zafra desde El País. Adelante, Ignasi. Sí, hola, consellera, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Sí, yo quería preguntar
bueno, un poco la línea de la compañera que acaba de hablar del diario Mediterráneo es si a la vista del resultado no ha sido un error plantear el tema de los departamentos de salud, porque de la respuesta del Ministerio parece evidente que a nosotros nos han analizado por áreas de salud. El resto de comunidades, muy pocas se ve que se responda por áreas de salud. Y quizá las que iban mejor hubieran compensado a las que no iban tan bien. No sé si, visto lo visto, se debía haber optado por otra cosa. Pues Ignacio, es que no es así. Es decir, si nosotros lo hubiéramos planteado por provincia, seguramente no hubiéramos pasado. Porque el criterio, si no es en su conjunto y entiende que hay algún criterio que no hemos cumplido, no hubiéramos avanzado, cada provincia no hubiera avanzado los departamentos que han avanzado. Por tanto, creo que la propuesta de hacerlo por departamentos que hicimos en su día el Ministerio nos ha permitido que hayan 10 departamentos que están bien y que pueden continuar. Bueno, según el Ministerio reúnen los criterios y los otros departamentos tienen que esperar y, por tanto, en su conjunto, si hubieran hecho una valoración por provincia, no hubiéramos pasado. Por tanto, está bien la propuesta que hicimos en su día al Ministerio y que ahora pues, ha rechazado y ha preferido que fuera por departamentos. En segundo lugar, también en línea con lo que ha preguntado la compañera de Apunt, en el BOE aparece hoy que los municipios de enclaves tipo el Rincón de Ademuz o Treviño, que están rodeados de otras provincias que sí pasan de fase, podrían optar por acogerse a esa fase nueva que han pasado. Entonces, no sé si usted está al tanto, ha salido el BOE hace muy poco, si los municipios de Ademuz se podrían sumar y estar ya en fase 1, dado que tanto Teruel como Cuenca pasan a fase 1. Le he comentado también a su compañera que he bajado la rueda de prensa y todavía no he tenido ocasión de verlo detalladamente. Están ahora los técnicos mirándolo y viendo en qué medida puede influir en esa situación al Rincón de Ademuz, pero en concreto les digo que efectivamente depende de un departamento, pero saben que está separado tanto por Teruel como por Cuenca. Por tanto, esta situación la plantearemos al Ministerio. Y luego, ¿habrá que esperar al lunes siguiente para pasar de fase? O sea, esas conversaciones, ese examen, porque yo entendí ayer a Fernando Simón o al ministro, no recuerdo, que dan a entender que no hace falta esperar ni 2 semanas ni a lo mejor 1 semana. ¿Tiene confianza en que pueda ser antes? Yo tengo confianza en que pueda ser antes. Vamos ya a las preguntas de Juan Sánchez desde las provincias. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Me gustaría preguntarle, usted ha hablado de que desconoce los criterios que ha aplicado el Ministerio para rechazar el paso de la comunidad entera a fase 1. Me gustaría saber si, bueno, en teoría, estos criterios se sabían antes. ¿Ha habido cambios de criterios a última hora? El Ministerio puede haber actuado con cierta arbitrariedad, porque bueno, parece que se han cambiado los criterios a mitad de partido. Bueno, pues eso es lo que pedimos que nos comente el Ministerio, si hay algo que ellos han considerado que nosotros no hayamos podido tener en cuenta, porque respecto del plan que teníamos que presentar siguiendo las directrices y las preguntas y las cuestiones que nos formulaban y la aportación de la documentación que nos formulaban, para nosotros y para nuestros técnicos, reuníamos todos los requisitos. Y me gustaría también preguntarle, ¿cuándo se enteraron de que no iban a pasar de fase 1 a fase 1 en el global de la comunidad? ¿Y quién era la persona intermediaria con el Ministerio en la negociación? Pues yo hablé con el ministro cuando me comunicó que solamente pasarían algunos departamentos. Fue una conversación breve. Había hablado anteriormente con personas del Ministerio para hacerle la propuesta que ya le he trasladado a un compañero suyo, que era la posibilidad de que, entendiendo que reuníamos los requisitos, que algunas de las medidas de la fase 1 no se implantaran en esos departamentos que entendían que no debían de pasar. Y le he dicho algunas de esas medidas, como era la concentración de un número de personas, pero que en el resto podíamos seguir avanzando, y esas fueron las conversaciones que mantuvimos. Evidentemente el Ministerio pues, no consideró oportuno o no consideró la propuesta que le mandamos.
Eso fue durante la tarde. Fue durante la tarde. Durante eso, la tarde. ahí. Sí. Gracias. Víctor Romero, desde El Confidencial. Hola, buenos días, consellera. Buenos Un días. poco por insistir en las preguntas de los compañeros, resulta bastante increíble, vamos, yo creo, para mucha gente que esto haya sido una decisión que se haya tomado en el último momento. Ustedes llevan una semana generando unas expectativas sobre cuál iba a ser un poco la situación de la Comunidad Valenciana. A mí me gustaría saber, por incidir en la pregunta del compañero, ¿cuándo exactamente surgen las primeras discrepancias? Y luego, poco a poco, a través de sus propias declaraciones, vamos conociendo cuáles han sido esos criterios que usted dice que no le han explicado. Movilidad, densidad. Se ha hablado también de la posibilidad de casos sospechosos no contabilizados. ¿Esto también forma parte de los criterios por los que han rechazado la propuesta valenciana? En absoluto. En absoluto. O sea, lo que me traslada no es como dice. Yo les dije, el miércoles presentamos la propuesta en el plazo que nos había indicado el Ministerio. Posteriormente mantuve una videoconferencia con el Ministerio, donde ya comenté ayer que la impresión fue muy buena, estaban muy satisfechos. Ya les dije hasta la nota que nos pusieron, en el sentido de que habíamos aportado absolutamente toda la información. El jueves se mantuvieron las reuniones con técnicos, se sucedieron las reuniones con técnicos y fue ayer cuando se mantuvieron estas reuniones. Tengan en cuenta que también por la tarde hubo un consejo interterritorial donde nos sentamos todas las comunidades autónomas y simplemente se nos informó que a partir del lunes se pondrían en marcha, hoy se publicaría la orden, que es la que ha salido hace una hora, y poco más. No, fue un consejo interterritorial que duró muy poco tiempo y luego fue cuando el ministro ya empezó a comunicar a cada comunidad, imagino, cuál era sus etapas en este desescalado y si iban a pasar, qué comunidades o qué zonas territoriales, unidades territoriales no lo iban a hacer. O sea, entonces no se enteraron hasta el viernes, ¿no?, de que esto iba a ocurrir. Exactamente. Vale, y luego tenía otra pregunta. Es relativa a la tasa bruta por departamentos de salud. Ustedes nos dan el dato de la tasa bruta por 100.000 habitantes del conjunto de la Comunidad Valenciana, pero la página web de la Consellería de Sanidad tiene completamente desactualizados los datos de tasa bruta por departamentos de salud. Requena, por ejemplo, aparece una tasa de 800, que no tiene mucho sentido con lo que ha ocurrido. Es que, si pudieran facilitarnos los datos de tasa bruta por departamentos de salud, a lo mejor todo estaría un poco más claro. Es que no y es luego, otra cosa que quería preguntarles, que me parece sorprendente, que se haya enterado usted hoy por el BOE de cosas como el tema del departamento de Ademuz o de cómo se va o qué incidencia va a tener la fase 1 determinadas cuestiones. ¿Cuál es la comunicación con el Ministerio? ¿Cómo es posible que una comunidad autónoma se entere por el BOE de qué medidas se van a tomar o no, o si un parte de su territorio va a poder estar afectado o no por la fase 0 o la fase 1? Y luego, en segunda, por último, ya por terminar, ahí ustedes llevan desde el principio negando la posibilidad de que conozcamos cuál es la incidencia por municipios del coronavirus. Yo creo que el tema de las áreas sanitarias es una cuestión asistencial que el conjunto de la ciudadanía no conoce. La gente muchas veces no conoce cuál es su área de salud en función de su municipio y creo que es hora ya de que pudieran ser un poco más transparentes y proporcionar por municipios la información de cuál es la incidencia del virus, algo que están haciendo prácticamente todas las autonomías. No entiendo ese paternalismo hacia la ciudadanía. Creo que a la vista de las expectativas que han generado, ha llegado el momento de ser transparentes en su totalidad, incluso también con el propio documento que han presentado, porque lo que se está viendo, una cosa es lo que dicen y luego otra lo que está ocurriendo. La pregunta concreta. La pregunta es, 1, si se ha enterado por el BOE de las medidas de la fase 1, 2, qué está pasando a nivel de tasa bruta por áreas de salud y si van a publicar por municipios los datos. A ver, en primer lugar, decir, la Consellería, todas las comunidades autónomas, no nos hemos enterado por el BOE de las medidas de la desescalada en la fase 1. Es un plan que tenemos todos, inclusive en los medios de comunicación, que ya hizo público
el Ministerio de Sanidad. Lo que concreta en el boletín son, porque desciende más esas medidas, para concretar qué medidas tienen que acompañarse para poder ser implementadas. Pero no nos enteramos por el boletín, lo tienen ustedes, como lo tengo yo, desde hace, pues creo que unos 15 días. Lo que hace el Ministerio hoy es descender esa medida y no todas las comunidades autónomas bebemos de la fuente del Boletín Oficial del Estado para conocer exactamente cómo tenemos que aplicar o qué medidas tenemos que implementar a las que ya conocemos. Eso es normal, primero de todo, porque se está elaborando por el Ministerio toda esa publicación que hoy hemos tenido conocimiento, pero las comunidades autónomas llevamos tiempo trabajando o pensando en esa primera fase qué medidas vamos a poder implantar y, por tanto, todos aquellos sectores a los que les afectaba han estado trabajando para que cuando llegara el momento pudiera tenerlo todo preparado. Lo que hace hoy el boletín es concretar mucho más. Usted me dice, ¿yo me he enterado por el boletín lo que pasa en ADEMUS? No, yo ya se lo he comentado a su compañero que ha intervenido antes que usted, y es que forma parte de un departamento y se ha cogido todo el departamento. Yo hablaré con el Ministerio para trasladarle que tenemos 2 provincias que lindan con el Rincón de ADEMUS, como son Cuenca y Teruel, y que por tanto no tiene sentido que esa unidad territorial quede sometida todavía a la fase 0. Respecto de la tasa bruta, mire, creo que está a lo mejor utilizando magnitudes distintas, por eso no voy a ser muy precisa a la hora de contestarle. Lo que publica el Ministerio es de los últimos 14 días. La página web no tiene una desactualización. La página web se publican los datos cada 24 horas y, por tanto, usted a lo mejor está mirando el dato hoy. Si va a la página web, no va a encontrar los datos de hoy. Encontrará los que dimos ayer. Por tanto, no puedo contestarle a esa apreciación que hace usted de la tasa bruta, la que publica el Ministerio, que es la que nos mide qué tasa tenemos por cada 100.000 habitantes, el número de casos que tenemos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pues tenemos una incidencia muy baja. Estamos dentro de las 6 comunidades que menor incidencia tiene. Preguntas de Vicente Chile desde Levante, el Mercantil Valenciano. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Quería preguntarle si cree que puede haber afectado en la decisión del Ministerio de Sanidad que la Consellería no tenga controlada la trazabilidad de los 841 casos que en las 2 últimas semanas se habían producido en el área metropolitana de Valencia. Eso como la primera pregunta. Bueno, yo el dato de los 841 del área metropolitana no sé ese dato a qué se refiere. Al área metropolitana que haya tenido 800, no sé ese dato muy bien de dónde lo extraen, ¿no? Pero en cualquier caso, no sé, no puedo avanzarle, no puedo decirle algo que en estos momentos desconozco sobre cuál ha sido ese criterio. Sí, y por otro lado, quería preguntarle cómo áreas muy castigadas en letalidad hace 2-3 semanas, como Requena y Alcoy, sí que hayan logrado pasar a la fase 1. Gracias. Bueno, porque la letalidad se ha producido en un espacio cerrado, como son las residencias. Nosotros aportamos también todo el trabajo que hemos hecho no solo con las residencias, sino nuestros protocolos que pusimos en marcha mucho antes de que el Ministerio publicara su orden. Creo recordar que la emitió el día 3 de abril y la publicó el día 4 de abril, que creo recordar que era sábado, y nosotros ya habíamos puesto en marcha todas las medidas que se referían a las residencias y, por tanto, no tiene nada que ver porque hay una concentración, está muy controlado ese foco y, por tanto, no tiene por qué afectar al resto de la población. Alicia Martí, desde La Razón. Hola, consellera, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle cuál es el problema en hacer público el plan que usted ha presentado, los datos con los que usted asegura que la Comunidad Valenciana pasaría de fase, porque claro, llama la atención que no los quiera hacer públicos y además diga que primero lo hagan otras autonomías. No sé, parece que sea una competición o que realmente haya algo que no se quiere hacer público.
Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, usted ya ha dejado ver que probablemente esas 10 áreas que no pasan es debido a la densidad demográfica o determinados criterios de movilidad. En ese primer análisis que ustedes supongo que habrán podido hacer o habrán querido hacer, dado la sorpresa que ha causado esta decisión, ¿en qué más tienen estas zonas en común? Gracias. En primer lugar, decirle que no es que no queramos publicarlo, lo que decimos es que tendrá que medirse con... Le estamos escuchando el teclado, usted a lo mejor no se da cuenta, pero estamos escuchando cómo está tecleando, pero lo que quería decirle es que nosotros no tenemos inconveniente en publicar, pero ¿quién va a hacer ese examen? Damos muchísimos datos que solamente pueden interpretarlos los técnicos y pueden medirlos con el resto de España para saber los cumplimientos, o en qué cumplimos o qué no cumplimos. Es decir, el criterio lo tiene el Ministerio. El que yo lo publique, ustedes todos los datos no van a poder interpretarlos. Hay muchísimos datos, hay muchísima información. Luego, algo tendrán que, de alguna manera, tendrán que medirlo con otras comunidades o con otros territorios. Por eso digo que nosotros tenemos inconveniente cuando el Ministerio indique que se pueden publicar los planes. Y respecto de los departamentos que no pasan a la fase, que son 14, lo que hemos dicho es que hemos podido observar que es donde más movilidad se está produciendo o se produce en esos nodos. ¿Hay una segunda pregunta? Pues entonces, sí, que ha dicho si hay algo más. La movilidad ya lo había dicho. Mi pregunta era si además de movilidad y densidad había alguna cosa más en común que les hacía pensar que por eso no habían pasado esas 14 zonas. Sí, eso es lo que estamos pidiendo. Lo he dicho a lo largo de la rueda de prensa. O sea, ustedes no saben, no tienen constancia lo que hemos de que haya dicho es que tenemos capacidad asistencial, tenemos capacidad de reacción, reunimos los criterios, son muchos los requisitos que nos exigían, muchos los criterios y los requisitos previos que nos exigían y que los cumplimos. No puedo decirle más. Gracias. Preguntas de Rosana Blasco desde Actualitat Valenciana. Hola, bon dia, consellera. Bon dia. Mire, a mi m'agradaria estar anar ja un poc més endavant. En les properes fases, vostè sempre ha dit que la conselleria vol posar-se i estar preparat. I per menció que en atenció primària van a canviar molts protocols com s'avancen en les fases. Sabem que hi ha una mancança molt important de metges de família. Perdone un momento, pero no le entiendo. No se le escucha bien, entonces no estoy comprendiendo la pregunta. Rosana, si eres tan amable, apaga la càmera i així el so segurament tindrà millor qualitat. Perfecte. Anem a provar ara. Consellera, m'escolta? Entrecortada, pero vamos a intentarlo. Val. Doncs volia saber, de cara al futur, en atenció primària van a canviar molts protocols com vostè va anunciar. I va dir també que lo important era que estigueren preparats. Quines mesures en metges de família i en atenció primària se van a posar en marxa a l'hora de preveure els contagis quan avancem de fase? A ver, el papel que va a jugar atención primaria es un papel que además otorga en la desescalada las propias decisiones que se están adoptando por el Ministerio de Sanidad y que compartimos totalmente. Y es que atención primaria, además de hacer el seguimiento como ha hecho hasta ahora, que ha hecho un papel extraordinario, va a tener un papel de detección también de los posibles casos de coronavirus en esta desescalada y la posibilidad de poder encuestar los contactos de este posible caso que tenemos que confirmar en 48 horas para poder hacer un seguimiento
a las personas que hayan podido entrar, como digo, en ese contacto en su vida laboral o familiar o de amistades, en cualquiera de ellas. Por tanto, ese papel que va a jugar, que es fundamental, lo que hemos hecho es establecer los protocolos para que atención primaria sepa cómo tiene que manejar en esta fase, cómo tiene que manejarse y qué es lo que va a tener, las funciones que van a tener que desempeñar. Però, consellera, hi ha prou sanitaris perquè sempre s'ha parlat de la falta de personal sanitari en la medicina de família, inclús en pediatria, i ara amb totes les baixes i la situació de pressió assistencial, no sé quines mesures té per reforçar, per complir ese protocolo la conselleria. Pues a lo mejor usted, si no ha participado a lo mejor en la anterior rueda de prensa, pero vengo diciéndolo en 2 ruedas de prensa ya, las necesidades que nosotros entendemos que tenemos que cubrir y que están también contempladas, como es la contratación de los MIR, es decir, de aquellos profesionales que terminan su especialidad ahora mismo. Creo recordar que eran no me quiero atrever a decir la cifra porque ya estoy hablando de memoria y son muchos datos. No sé si recuerdo que eran 184 médicos de familia y comunitaria que terminaban ahora su especialidad, y también enfermería, creo que eran 80 y tantas que también terminan su especialidad y que queremos incorporarlos, y también, por supuesto, a las personas que están terminando, están en el último curso de carrera de medicina, para que también se pudieran incorporar a esta desescalada y pudieran ser contratados también por la Consellería de Sanidad. Y desde Elche Televisión, Cristina Agulló. Hola, consellera. Buenos días. Buenos días, Cristina. Desde el sur y desde su tierra. Quiero preguntarle, aquí desde luego ha sentado como un jarro de agua fría conocer la decisión de dejar los 2 departamentos de salud de Elche y algunos más, desde luego, fuera de la fase 1, porque los datos aquí desde el inicio pues han sido muy favorables, por lo menos los datos que se hacen públicos, y ahí están los listados donde, por ejemplo, el Departamento de Salud, Elche-Crevillent, ha estado siempre junto a Orihuela como los departamentos pues con menos o con datos menos negativos. El de Elche, que incluye Elche y Santa Pola, también ha estado siempre muy bajo. Por lo tanto, bueno, pues los criterios que nosotros conocemos, desde luego, no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido. Entiendo que tampoco lo saben ustedes los criterios y pienso que los preguntarán en la reunión del lunes, pero si no conocemos hasta el lunes, no sé si se los darán, si no conocemos hasta el lunes todos los criterios y aquellos donde hemos tenido debilidades, es difícil que podamos solucionarlo el martes, con lo cual ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo vamos a mejorar esos datos para poder avanzar rápidamente, como ha comentado? Y la segunda pregunta que quería también hacerle, y así ya dejo la contestación, es si la movilidad es, porque lo que hemos visto es que son grandes ciudades las que se han quedado en la fase 0 y la movilidad, que precisamente es en grandes ciudades donde se da, si se plantea dejar localidades como Crevillent, Santa Pola, Aspe, Hondón de los Nieves, Hondón de los Frailes, apartarlas del Departamento de Salud de Elche, de los 2 departamentos de Salud de Elche, porque estamos perjudicando a esos pequeños municipios. A ver, yo quisiera trasladarle que el departamento es el departamento, aunque un municipio tenga. Estamos hablando de la movilidad también dentro de ese departamento. Elche no queda aislada. Elche, Santa Pola, Crevillent, Aspe, que forman parte también del departamento de Elche-Crevillent, también tiene una movilidad en toda esa área geográfica. Como dice muy bien, yo voy a pedir al Ministerio conocer exactamente el criterio para si hay algo que esté en nuestras manos, poder contribuir a solucionarlo cuanto antes para pasar, no el martes, para pasar cuando tengamos que pasar y cuando considere que estamos cumpliendo, pues vamos a mantener esa reunión y vamos a trasladarla. La movilidad geográfica es lo que digo, no solamente está relacionada con la ciudad de Elche. En la ciudad de Elche, como en las zonas y en las áreas metropolitanas, hay un circuito constante de desplazamientos que se producen dentro de ese departamento. Por eso es todo el departamento el que queda en esa fase 2. No hay más preguntas. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues deciros que nos queda una semana por delante,
que tenemos que seguir trabajando y en eso nos vamos a centrar. A los que han pasado a la fase 1, no se relajen. No se relajen. No piensen que por haber pasado a la fase 1, que porque hemos pasado a esa fase, estamos ya en la desescalada total. No, cuídense, protéjanse y respetemos todas las normas que están establecidas de seguridad. Y por otro lado, a aquellos departamentos que no hemos podido pasar, pues vamos a trabajar a por ello, vamos a ir a por ello, porque esta comunidad tiene que dar ese paso decisivo hacia la primera fase. Cuídense. Gracias.